Guarida segura. Denuncian que Venezuela es refugio de 5 estrellas para guerrilleros. Crimen transnacional. Desmantelan células del Tren de Aragua en Chile. Cada vez peor. Producción de gasolina en PDVSA no llega al 10% de la capacidad. En la mira, Maduro afirma que Julio Borges no será olvidado por la justicia venezolana por haber planeado atentado en su contra. Activan operativo. Inició temporada de lluvias y pone en alerta a organismos de seguridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 23 de mayo de 2023. De inmediato, comenzamos con las informaciones. Agroproductores en el eje limítrofe de Venezuela señalan que si Colombia no reinicia los diálogos de paz y activa operativos de inteligencia, grupos guerrilleros seguirán actuando en la zona. Además, señalan que habría alianzas entre paramilitares y guerrilleros para atacar no solo en Colombia, sino también en Venezuela. Marina Glot con los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, recordemos que autoridades regionales en reiteradas oportunidades han denunciado que unos 45 grupos al margen de la ley operan en la franja limítrofe procedentes de Colombia. No es que sean muchos, los que son poderosos. Hoy manejan las mafias del contrabando, hoy manejan los mafias del cobro de vacunas, de extorsión. Y yo creo que es necesario que esta política de seguridad no sea intermitente, repite, tiene que ser firme y permanente. Es necesario que Venezuela ya no sea un refugio para esos grupos, porque somos nosotros, los ciudadanos, los productores, los comerciantes, los afectados. Las alianzas criminales entre grupos armados enemigos o con ideologías divergentes tienen en vilo a los sectores productivos de la frontera. Caso Tren de Aragua, Clan del Golfo, ELN. Los disidentes de la FARC, ELN, que todavía no ha firmado la paz con Colombia, y otros paramilitares y delincuencia organizada, que están haciendo presión en la frontera con Colombia, y esto está sobrepasando la frontera hacia Venezuela. Sí, de ahí la organización de la inteligencia. Ante una organización delictual hay que organizar la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con los grupos militares, con las Fuerzas Armadas nuestras, con las fuerzas policiales y el ciudadano común y el productor, que debe denunciar oportunamente y debe protegerse su denuncia, de manera que no exista riesgo sobre las personas para que puedan actuar. Sostienen que la paz total en Colombia, un país que tiene en guerra medio siglo, es difícil a corto plazo y mientras este panorama persista, el territorio nacional estará en constante amenaza. En Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela. 11 miembros de la organización criminal El Tren de Aragua fueron capturados por autoridades chilenas en operativos especiales de inteligencia que se están realizando en el norte de este país. Taitir Calderón con los detalles. Tras un intenso operativo desplegado la semana pasada, se determinó que la organización criminal había logrado adquirir 2 buses interprovinciales que eran usados como pantalla para trasladar a migrantes irregulares y drogas hasta la zona central del país. Las autoridades realizaron diversos allanamientos en la ciudad de Coquimbo y la capital chilena. Los agentes de la policía incautaron más de 170 kilos de droga junto con dinero en efectivo y varios vehículos. Uno de estos buses, que lo tenemos aquí a mi espalda, ¿no es cierto? Ese bus fue ubicado acá en Iquique y se determinó que estaban, mediante todo el trabajo policial, por supuesto, se determinó que estaba trasladando o iba a trasladar algo hacia el sur del país. Así las cosas, ¿no es cierto? Se detuvo este bus en la 4ª región, en Coquimbo, y se pudo determinar que el bus llevaba 28 ciudadanos extranjeros, la mayoría ilegales, y se pudo también constatar e incautar droga que llevaba en su interior. Por su parte, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Guillermo Gálvez, detalló que producto de la operación hay 11 detenidos, de ellos 8 son venezolanos, 2 dominicanos y 1 chileno. Además, 6 sujetos están vinculados directamente con el Tren de Aragua y 8 fueron detenidos. Después de que se realiza este procedimiento en la ciudad de Coquimbo, se activa todo un dispositivo en Santiago donde se irrumpen los 10 domicilios, logrando incautar más cantidad de drogas, detener a otras personas. La semana pasada, en la ciudad chilena de Arica, fronteriza con Perú y Bolivia, fue detenida Johannari Jacqueline Navarro, alias La China,
una de las supuestas cabecillas de la estructura internacional de la banda que tenía nexos con Perú. Nicolás Maduro volvió a señalar a Julio Borges como el autor intelectual del intento de magnicidio en su contra. Por su parte, Tomás Guanipa, quien es representante de Primero Justicia, señaló que no hay moral por parte de Nicolás Maduro para hablar sobre esto. Edwin Prieto nos amplía. No es la primera vez que Nicolás Maduro acusa a la oposición de planificar atentados en su contra para asesinarlo, sobre todo el del 4 de agosto del año 2018 con un dron, y por este hecho señaló nuevamente al dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, de ser el responsable del mismo. Maduro afirmó que no será olvidado de la justicia venezolana. El atentado con los drones, inolvidable. Intentaron matarnos desde Bogotá, preparado en el plan, desde Colombia preparado en el plan para matarnos, para matarme. Ahí hubo dirigentes políticos como Julio Borges, que no será olvidado por la justicia venezolana, jamás será olvidado. Preparador, autor intelectual y cómplice directo en el atentado para asesinarme, para asesinarnos. Ante lo reiterativo de las acusaciones y los recientes señalamientos de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en contra de Primero Justicia y algunos de sus líderes, Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de esta tolda política, aseguró que Nicolás Maduro no tiene autoridad moral para hablar de justicia en Venezuela. Si alguien no tiene autoridad ni política ni moral para hablar de justicia en Venezuela, es el señor Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha destruido a Venezuela, ha destruido los poderes públicos, todos los ha concentrado en su mano. Ha acabado con la eficiencia del Estado y ha acabado con los recursos del Estado a través de la corrupción. Así que no puede Nicolás Maduro convertirse en juez de nadie en este país, porque es quien ha destruido la institucionalidad en Venezuela. Pero es que los ataques no fueron solo contra Julio Borges. Nicolás Maduro acusó a la oposición de usar el dinero de Venezuela, presuntamente robado en el exterior, para financiar la campaña de sus candidatos a la elección primaria prevista para el 22 de octubre de este año. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Especialistas petroleros señalan que PDVSA no está en su mejor momento. Actualmente produce solo 140.000 barriles de gasolina, el 10% de lo que necesita el país para movilizarse. Esto ha incrementado la importación de este combustible. PDVSA no se recupera todavía. Joan Álvarez nos cuenta. Mientras continúa la crisis de abastecimiento de combustibles en el país, las cifras ante una eventual recuperación son desalentadoras. El especialista en materia petrolera Rafael Quirós explica que la refinación de gasolina en PDVSA apenas llega al 10% de la capacidad total, lo cual se evidencia en las colas en las estaciones de servicio que han llegado nuevamente a la capital. La producción de combustible nuestra llega escasamente al 10% de nuestra capacidad de refinación. Una capacidad de refinación que está en 1.300.000 barriles, pero estamos solamente refinando 145.000 barriles, que no autoabastece, por supuesto, o no abastecemos el mercado interno de los combustibles, que sobrepasa los 250.000 barriles diarios. Ante la invitación de Nicolás Maduro a la inversión extranjera, incluso en materia petrolera, Quirós afirma que mientras no se produzca un cambio de modelo político no será posible. A su juicio, las transnacionales prefieren invertir en otros países con garantías en seguridad empresarial. Mientras que no haya estabilidad política y bien un marco regulatorio en lo económico, o cambio de modelo, me diría yo más bien en lo económico, el sector privado internacional no va a venir a Venezuela, puesto que tiene yacimientos en el extranjero, alrededor del mundo, mucho más interesantes que la faja, con países que sí ofrecen estabilidad política, económica y social. Estas cifras negativas se dan a conocer en el momento más oscuro de la estatal petrolera, tras las recientes megatramas de corrupción milmillonarias que ha dejado un saldo de al menos 60 personas detenidas y la renuncia del ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Tarek El Aissami, hace poco más de 2 meses. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día en Impacto Venezuela. ¿Cuál crees que es la causa central de la baja producción en las refinerías del país?
Continuamos con más información al respecto, y es que la falta de gasoil ha disminuido por lo menos en 50% las frecuencias de las rutas interurbanas. Ramón Vélez con el informe. Esta denuncia la hacen quienes a diario tienen unidades prestando el servicio de una región a otra desde los principales terminales en el país. Ha mermado la afluencia en las unidades interurbanas cerca de un 50%, toda vez que había unas unidades que tenían gasoil y lograron salir a trabajar, pero como en la semana ya no hay, ya para estos momentos son pocas las que están llegando a los terminales. En medio del panorama complejo que presentan con el tema del surtido de combustible subsidiado, los representantes que hacen vida en el sector transporte solicitan un ajuste en lo que es la tarifa del pasaje. Todo lo que nosotros compramos lo compramos en dólares, hasta al gobierno le pagamos todos los impuestos en dólares, entonces no entendemos que todavía un pasaje urbano se esté cobrando en bolívares, donde nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional que el pasaje sea anclado al petro. En Venezuela las fallas con el combustible comenzaron a finales del 2014, es decir, a un año de que Nicolás Maduro llegara al poder. Ante esta situación, en el caso del sector transporte, los taxistas han tenido que migrar a otras opciones. Una de ellas es colocar el sistema de gas a los vehículos para así seguir prestando este servicio. Sin embargo, en los últimos meses, esta situación se ha agravado, ya que deben tardar entre 4 y 5 horas en fila para así surtir sus vehículos. Estaciones de servicio a gas, los transportistas duran 5 y 6 horas en la cola para poder equipar el gas. Perdemos el día ahí en la cola para poder surtir el gas, donde salimos y nos rinde el gas solamente para 2 o 3 vueltas. Y necesitamos de verdad que el gobierno nacional, regional y municipal se aboque. Es importante mencionar que el tema de la restitución del combustible subsidiado se ha ordenado desde el pasado fin de semana, tras una reunión que se sostuvo con el órgano superior del transporte. Sin embargo, desde la estatal Petróleos de Venezuela, aún no han liberado lo acordado. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Estudios revelan que los venezolanos solo ganan lo necesario para alimentarse, y esto se ve evidenciado en las bajas ventas de algunos rubros, como los textiles. Sandino Ignacio Yaguare con los detalles. Las tiendas textiles lucen repletas de mercancía, pero ausentes de clientes dispuestos a llevar alguna prenda que implique sacrificar varios productos de la canasta básica alimentaria. De acuerdo a lo señalado por Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, a Unión Radio, las empresas del sector textil laboran a 27% de su capacidad. Además, reportan una caída en la venta de mercancía, realidad que puede contrastarse en cualquier comercio de ropa del país. O sea, no hay mucha venta, pues desde enero para acá han sido, como te dije hace ratico, están... Eso es limpiando, barriendo, acomodando la ropa, pero de venta de verdad, que lo último no. Romeris aseguró que el mercado está repleto de mercancía por muchas exportaciones. Sin embargo, las ventas serían inferiores a las registradas el año pasado. Además, el impuesto a las grandes transacciones financieras impactó en los costos entre 12 y 15%. Ahorita, pues, el dinero uno tiene que trabajar de lunes a domingo, porque de verdad no alcanza para cancelar todo el alquiler del local, para cancelar la luz y cada uno de lo que se tiene, los servicios que se tiene que cancelar, la alcaldía y todo eso. 10, 15, 20 y hasta 40% de descuento son algunas estrategias hasta catalogadas de desmedidas por algunos comerciantes para poder vender ropa. Sin embargo, el bolsillo del venezolano o de la mayoría de los venezolanos no soporta promoción, descuento o estrategia alguna. Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Remigio Ceballos informó sobre la activación de un plan de emergencia por lluvias en Venezuela debido a la llegada de la temporada, y es que se espera que por lo menos 65 ondas tropicales toquen costas venezolanas. En diversos estados tales como Aragua, Carabobo, Zulia, Distrito Capital y Táchira, las lluvias provocaron algunos daños en las calles, autopistas, viviendas y aguas servidas. Hasta el momento no se reportan heridos. En San Cristóbal, estado Táchira, varias vías están obstruidas como consecuencia de las fuertes lluvias que se han mantenido en las últimas 72 horas.
Mata Redonda, Los Cocos, La Morita, Linares, Alcántara son algunas de las comunidades del estado de Aragua que amanecieron inundadas este lunes 22 de mayo luego de las lluvias. A través de Twitter, el ministro de Interior y Justicia informó que este despliegue de seguridad busca garantizar la vida y la paz del pueblo ante el embate de las lluvias. Ceballos evaluó también los mecanismos del sistema de alerta temprana conformado por organismos como Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Autoridades mantienen las investigaciones respecto a las causas de la muerte de un joven en el barrio José Félix Rivas de Petare. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. David Barrios tenía 31 años de edad, recibió 3 disparos. Sus familiares no saben si fue víctima de un robo a mano armada o fue una acción de las bandas delictivas de la zona de Petare. No, en realidad nada, de verdad nada todavía. ¿Cuántos tiros tenía? Según el informe, 3. ¿Descartan que fue la policía? Sí. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Lo robaron? ¿Era un robo a mano armada? ¿Qué sería? Desconozco la información, desconozco el móvil. Podría ser ajustamiento, no sé, de verdad que no. ¿Cuántos tiros presentaba el cadáver? 3, según informe previo, ¿no? ¿Presumen ustedes que pudiera ser consecuencia de acciones de la banda del Wilexi o algo por ahí? Posiblemente, no, desconozco de verdad. David Barrios tenía 6 hermanos. Sus familiares aseguran que no había sido amenazado. Su muerte, por cierto, se suma a solo 3 homicidios ocurridos durante el fin de semana en Caracas. Por otra parte, las autoridades investigan las circunstancias en las cuales murió Alexis Álvarez Rodríguez, un hombre de 27 años, cuyo cadáver fue localizado en estado de descomposición en un sector llamado El Tamarindo, en la vía de Gramovén al oeste de la ciudad de Caracas. Sus familiares no aportaron ningún tipo de información, pero supimos extraoficialmente que se trata de una venta que iba a ser en un sector de la ciudad, en ese sector, y fue interceptado por otras personas quienes le produjeron la muerte. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. En Colombia, ser líder social se habría convertido en un pecado, y es que 1.475 de ellos han sido asesinados en manos de grupos irregulares. El último ocurrido en norte de Santander. Un activista de medios de comunicación y ayudas sociales. Marina Glot con el informe. Al menos 5 impactos de bala le cegaron la vida al joven líder social Sergio Luis Castro, aspirante al Consejo de Tibú. La víctima, en reiteradas oportunidades, había denunciado a la municipalidad por presunta corrupción en materia de transporte y vialidad. Sergio Luis venía realizando diversas denuncias y vedurías por irregularidades en la administración del municipio, tales como la falta de contratación para el servicio de transporte para los niños del colegio y anomalías jurídicas y de planeación para la contratación de unos hexápodos en el puente Hamaca, entre otros. El hecho sucedió en el barrio La Esperanza, donde sicarios le dispararon en 5 oportunidades. El líder fue trasladado al hospital, pero lastimosamente falleció. En el municipio de Tibú, departamento norte de Santander, denuncian las organizaciones defensoras de derechos humanos que los grupos armados tienen décadas en conflicto por conquista de territorio y en el medio la población inocente. Los grupos que actúan en la zona son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN, el EPL, los Rastrojos, unos grupos por FARC del Frente 33 y del Comando Danilo García. Con Sergio Luis Castro ya serían 66 los líderes asesinados en el 2023 y 1.475 desde la firma del acuerdo de paz. Cabe destacar que a través de sus redes sociales el presidente Gustavo Petro lamentó el asesinato del líder social y ofreció recompensa para quien dé información sobre los sicarios responsables. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.